El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa lamenta la nueva escalada de violencia en Oriente Medio y pide retomar el diálogo. También el Santo Padre pide a los cristianos iraquíes que sean la luz de Cristo en tiempos difíciles. León XIV pide aprovechar las vacaciones para vivir momentos significativos de silencio y oración. También su santidad invita a los jóvenes a descubrir el amor de Cristo en la Eucaristía. La Pontificia Comisión para la Protección de Menores busca cerrar el vacío legal que deja indefensas a las religiosas abusadas. El Mundial de Fútbol mostró que México sabe reunirse alrededor de un mismo ideal. Esto lo afirmó el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro. ¿Estamos llegando a tiempo a la vida de nuestros jóvenes?, cuestionan los obispos de México. El arzobispo de Los Ángeles presentó 45,000 intenciones de oración a la Virgen de Guadalupe en México. La Basílica de Guadalupe ya tiene un nuevo rector. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioyentes, es un gusto saludarle como cada semana en el Pulso del Papa, los servicios informativos de Ver y Creer. Tenemos mucho que informarle y también le aviso que le acompañamos hoy en los controles operativos Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en las voces de la información. Ana Guadalupe Silvestre. O sea, tú misma, Ana. Yo misma. Tú redactas y hablas y... Yo todo. Abres la puerta, quitas el candado, Exacto. Bajas la cortina, barres la banqueta. Tú sí sabes, le doy una barridita. Sí, también. Y también un servidor, Roberto Farril. Yo también barro la banqueta, También. Quito el candado. Eres el que me ayuda, eres el que me ayuda. Pues Mike también, fíjate. Mike también. controla Es el que la sacude. operación. Sí, el que sacude. Bueno, vamos a informar, ¿no? Sí, tenemos muchas noticias. ¿Ah, el sí? Papa sigue en Castel Gandolfo. Sí, claro, y qué bueno porque recuperó esa costumbre de muchos siglos, pasar el periodo de verano en la residencia apostólica de Castel Gandolfo. Bueno, vamos a comenzar con las noticias, pues. Esto es lo más importante que aconteció durante esta semana en el Vaticano y Europa. Escuchemos las noticias. Iniciamos con información referente a su santidad el Papa León XIV para informarle que lamentó que vuelvan a soplar los vientos de la guerra en Oriente Medio, en Ucrania y en numerosas regiones del mundo, sembrando violencia, terror y muerte y golpeando una vez más a tantos inocentes. Tras el rezo del Ángelus desde el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, donde está transcurriendo sus días de vacaciones, el pontífice instó a los responsables políticos a retomar el diálogo y apostar por las vías diplomáticas para frenar la escalada de los conflictos. No permitamos que estos vientos apaguen la pequeña llama de la esperanza y de la paz, incluso cuando parezca frágil y vacilante. León XIV exhortó a los cristianos iraquíes a hacer la luz de Cristo en medio de la creciente persecución e inseguridad. En un mensaje en video publicado para el encuentro juvenil en Ankagua, en Irak, el Papa saludó a los jóvenes cristianos presentes y los animó a confiar en Dios durante estos tiempos difíciles para el país. Queridos jóvenes, nunca duden de la bondad de Dios, no teman el plan que el Señor tiene para cada uno de ustedes, dijo León XIV en su mensaje en video. En más información, en el umbral del portón del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, donde se trasladó el pasado domingo para disfrutar de un periodo de descanso, León XIV invitó a los fieles a reservar también durante las vacaciones momentos significativos de silencio y oración. Comprometámonos entonces, especialmente en estos días de vacaciones, a dar espacio a la escucha, a la lectura y a la meditación de la palabra de Dios, cultivando junto con el descanso y la sana diversión también momentos significativos de silencio y de oración, afirmó durante el rezo del Ángelus.
El Santuario Asturiano de Covadonga, España, recibió del 10 al 12 de julio la tercera jornada eucarística mariana juvenil, que en esta tercera edición reunió a cerca de 2,000 jóvenes. Los participantes contaron además con un mensaje de León XIV enviado a través del nuncio apostólico en España, Monseñor Piero Piopo, y dirigido al arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, quien lo leyó al término de la misa de clausura. El Santo Padre saludó a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y de manera particular a los jóvenes que se reunieron en el corazón de Asturias al amparo de Nuestra Señora de Covadonga para celebrar la tercera jornada eucarística mariana y juvenil bajo el lema "Hagan lo que les diga". En otras noticias, le informamos ahora que las mujeres consagradas que han sufrido abusos se enfrentan a un vacío legal importante. El derecho canónico y las comisiones especializadas se centran principalmente en menores y adultos con discapacidad, dejándolas a ellas fuera de su ámbito de protección. No puede ser solamente una etiqueta de adulto vulnerable, afirma Claudia Gianpietro, canonista italiana que trabaja en la Pontificia Comisión para la Protección de Menores. No son solamente esas situaciones, sino que tenemos que entender que hay situaciones de asimetrías de poder, circunstancias, situaciones donde hay abuso, y entonces son esas situaciones de vulnerabilidad en las que tenemos que profundizar, explicó ella en declaraciones a EWTN Noticias. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X informó que presentó un recurso ante la Santa Sede tras el decreto que la declaró en cisma con la Iglesia Católica por haber ordenado a 4 obispos sin autorización del Papa. Un comunicado de la fraternidad, cuyos miembros son conocidos como lefebristas o lefebrianos, el recurso se presentó ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe el pasado 11 de julio, 9 días después de que se les declarara en cisma. El comunicado de la fraternidad, publicado el pasado 13 de julio, señala que mediante este recurso, la fraternidad desea ejercer el derecho que la Iglesia reconoce a toda persona que se considere perjudicada por un acto administrativo de solicitar su rectificación con espíritu de respeto hacia la autoridad eclesiástica y de fiel adhesión a la justicia, a la verdad y al bien de la Iglesia. En más noticias del Papa, le informo que inaugurará el 14 de septiembre en la Biblioteca Apostólica Vaticana una exposición de arte contemporáneo centrada en el agua. La exposición, titulada Aqua, Catástrofe y Maravilla, incluirá obras que reflexionan sobre el agua como amenaza y recurso. Según el arzobispo Giovanni Cesare Pagazzi, bibliotecario y archivero de la Santa Sede, la exposición refleja el deseo del pontífice de tender puentes entre el pasado y el presente. Estas exposiciones buscan fomentar el diálogo entre el arte contemporáneo y el patrimonio centenario de la biblioteca, declaró Monseñor Pagazzi en el comunicado de prensa. La Santa Sede recibió esta semana a más de 200 destacados académicos, innovadores y premios Nobel en una cumbre mundial sobre los riesgos de seguridad de la inteligencia artificial, inspirada en la encíclica Magnificat Humanitas del Papa León XIV. El evento, denominado Asamblea Global de Premios Nobel sobre Inteligencia Artificial y Guerra Nuclear, se celebró del 14 al 16 de julio en Borgo Laudato Si, parte de los Jardines Pontificios de Castel Gandolfo, donde el Papa permanecerá hasta el 27 de julio. El encuentro también incluyó debates sobre el desarme nuclear y la gobernanza de la inteligencia artificial, y culminará con la redacción de una declaración en favor de una paz desarmada y desarmante en la era de la inteligencia artificial, las armas nucleares y autónomas.
En otras noticias, el cardenal Robert Sarah, mi tocayo, exhortó a Europa y África a construir su relación futura sobre la verdad, la justicia y la dignidad humana en lugar de enfoques ideológicos, y advirtió que los conflictos geopolíticos actuales tienen su origen en lo que describió como una crisis de logros, en la que la razón y el lenguaje se convierten en instrumentos de poder y no de verdad. Durante su intervención en el Parlamento Europeo en Bruselas, en un encuentro titulado Europa y África en conversación con el cardenal Robert Sarah, el exprefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos afirmó que la cooperación internacional se ve cada vez más socavada por una creciente desconexión entre el lenguaje y la realidad. Después de más de 40 años como institución de investigación, el Hospital Pediátrico Bambino Gesù, propiedad de la Santa Sede, continúa a la vanguardia de la investigación médica pediátrica mientras busca ofrecer la mejor atención posible a niños de todo el mundo. Entre sus avances más recientes, el llamado Hospital del Papa inauguró un nuevo laboratorio de terapia genética para desarrollar tratamientos innovadores contra enfermedades genéticas. Debemos permanecer siempre a la vanguardia de la investigación, no para presumir de nuestros logros, sino que debemos encontrar los tratamientos más nuevos que salven vidas y ayuden a los niños a tener un futuro. Eso es lo que más nos importa, afirmó a EWTN News el presidente del Hospital Bambino Gesù, Tiziano Onesti. Continuamos, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para dar paso a las noticias de lo que ha ocurrido en México y en el continente americano. Nuevamente sea usted bienvenido a la información. La reciente participación de la selección mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que llegó hasta octavos de final, mostró que México todavía sabe reunirse alrededor de un mismo ideal, aseguró el obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro Castro, en la homilía de la misa que celebró el domingo 12 de julio en la Catedral de Cuernavaca. Monseñor Castro Castro señaló que México ha vivido en las últimas semanas algo muy singular, pues millones de mexicanos siguieron con entusiasmo la participación de nuestra selección de fútbol en la Copa del Mundo. Familias enteras compartieron una misma ilusión y muchos espacios del país volvieron a llenarse de rostros que juntos estaban soñando, expresó. Ante desafíos como problemas de salud emocional y la violencia que enfrentan los jóvenes en México, la Arquidiócesis Primada de México cuestionó: ¿estamos llegando a tiempo a la vida de nuestros jóvenes? La Arquidiócesis indicó así en el editorial de su semanario Desde la Fe que en el país hay 30.4 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, lo que consideró una cifra que llena de alegría y esperanza. Al mismo tiempo, la arquidiócesis, que atiende pastoralmente a la capital del país, alertó sobre otras cifras que son desafiantes, como que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el INEGI, en 2024 un total de 35.193 adolescentes fueron imputados por la presunta comisión de un delito y 1.562 ingresaron a centros de internamiento. Acompañado de más de 300 fieles que lo acompañaron a rezar a los pies de la Morenita del Tepeyac, el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, presentó 45,000 intenciones de oración a la Virgen de Guadalupe en el marco de la peregrinación de su iglesia particular a la Basílica Guadalupana de la Ciudad de México. Es un privilegio estar aquí, en este lugar sagrado. Sé que comparto con ustedes este sentimiento de alegría al venerar la imagen milagrosa de Nuestra Señora de Guadalupe, dijo el prelado de origen mexicano que lidera la arquidiócesis más grande de Estados Unidos en su homilía en la misa concelebrada por algunos de sus obispos auxiliares y 15 sacerdotes locales.
En Más de México, Monseñor Daniel Víctor Villalobos Ortiz ha sido nombrado como el nuevo rector de la Basílica de Guadalupe por el arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes. Canónigo guadalupano y vicario episcopal para el clero desde agosto de 2024, fue designado exorcista del Santuario Mariano en febrero de este año. En un comunicado difundido el pasado 12 de julio, el cardenal Aguiar Retes anunció el nombramiento después de escuchar las propuestas presentadas por el Venerable Cabildo de Guadalupe y al Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. La canción León Hermano del Camino, creada por el músico peruano Jaime Montoya e interpretada por el coro de Aguchita, fue elegido como el himno oficial de la visita apostólica del Papa León XIV al Perú, prevista para la primera quincena de noviembre. El tema se impuso en la gran final del concurso nacional León de la Esperanza, realizada por el Teatro Municipal de Lima, donde 10 composiciones finalistas fueron interpretadas en vivo ante un jurado, autoridades eclesiales y cientos de asistentes. El certamen fue organizado por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, en coordinación con la Conferencia del Episcopado Peruano, quienes recibieron 394 canciones provenientes de diferentes regiones del país. En noticias referentes a Nicaragua, le informo que los obispos del Secretariado Episcopal de América Central solicitaron al régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que permita la atención médica de Monseñor Abelardo Mata, obispo emérito de Estelí, cuyo paradero es incierto. Según un comunicado del 4 de julio del Ministerio del Interior de Nicaragua, el obispo salesiano de 80 años de edad fue detenido por la policía el lunes 29 de junio y liberado el mismo día. La policía lo detuvo nuevamente el día 30 y ya estaría en su casa, de acuerdo al régimen, pero algunos cuestionan esta información y dicen que no se sabe con certeza dónde está el obispo. Él es diabético, usa marcapasos y tiene algunos problemas en la vista. El 9 de julio, la Iglesia Católica en Colombia celebró la fiesta de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de ese país, con una misa a las afueras del Santuario Mariano, a la que asistió el presidente electo Abelardo de la Espriella. Una vez culminada la Eucaristía, Espriella ingresó a la iglesia junto a su esposa para consagrarse a la Madre de Dios y pedirle que interceda ante el Señor por su próximo gobierno. Ambos esposos estuvieron ubicados en los asientos dispuestos a un lado del altar, que como cada año fue levantado en el atrio de la Basílica Mariana, frente a la Plaza de la Libertad, que se llenó de cientos de devotos. En información procedente de Brasil, le damos a conocer ahora que más de 4.2 millones de peregrinos participaron este año en la tradicional romería del Divino Padre Eterno en la ciudad de Trindade, en el estado brasileño de Goiás, consolidando una vez más esta celebración como una de las mayores manifestaciones de fe en el país. Durante días del 26 de junio al 5 de julio, fieles de todo Brasil llegaron hasta el Santuario Basílica del Divino Padre Eterno para agradecer las oraciones escuchadas y llevar sus intenciones. A diferencia de otras peregrinaciones dedicadas a un santo o a una advocación mariana, esta devoción se centra en Dios Padre. De las más de 100 iglesias que conforman la Arquidiócesis de Caracas, al menos 25 sufrieron daños de diversa índole y magnitud tras los devastadores terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio. Esta información fue compartida por el padre Neftalí Balsa, vicario general de la Arquidiócesis de Caracas, en una entrevista concedida a Unión Radio. Además de los cuantiosos daños materiales, los terremotos dejan
una lamentable cifra de 4.118 personas fallecidas y decenas de miles heridas y afectadas, convirtiendo a lo ocurrido en una de las mayores tragedias de la historia reciente venezolana. En noticias de Canadá, le informo que un documento interno del gobierno de Columbia Británica en Canadá, obtenido por Canadian Catholic News mediante una solicitud de acceso a la información, revela que médicos, enfermeros y farmacéuticos de la provincia cometieron miles de errores en la gestión de la eutanasia en 2024. Según el informe del Ministerio de Salud, ese año, más de la mitad de los casos de la asistencia médica para morir en la provincia presentaron errores que requirieron seguimiento por parte del gobierno. También indica que la unidad de supervisión de la MAIT detectó 2.807 errores en el 51.9% de los casos, los cuales requirieron un seguimiento correctivo. El informe explica también que el seguimiento consiste en obtener información faltante o aclarar la existente. Lo que debía ser un viaje para participar en una ordenación episcopal en Estados Unidos terminó frustrado para el padre Castor Álvarez de Besa, quien denunció que las autoridades cubanas le impidieron salir del país, según explicó en un video en su cuenta de Facebook. Espero que Bosca tenga una buena ordenación y que un día tengamos la libertad los cubanos, que podamos echar el gol en el Mundial y seamos libres, concluyó. Y hasta aquí las noticias, usted ha quedado ya muy bien informado. En esto de Marisa que nos presenta santos desconocidos. Muy interesante. ¿A quién nos va a presentar ella ahora? A San Gualterio de Lodi, un santo que celebramos el próximo 22 de julio, al igual que Santa María Magdalena. Sí, pero Santa María Magdalena ya es conocida. Mira, sí. ¿Quién no conoce a Santa María Magdalena, a San Francisco de Asís, a San Martín de Porres, ¿no? Al Padre Pío? Pero a ver, ¿quién conoce a San Gualterio de Lodi? Por eso me encanta esta sección de Marisa. Sí. Siempre nos ilustra. Venga, que Marisa nos lo presente. San Gualterio nació en Lodi, Italia, hacia el año 1180. Sus padres, cumpliendo un voto que habían hecho al Señor, lo llevaron a la Basílica de San Pedro de Roma y lo ofrecieron para la vida religiosa. Llegado a la juventud, tomó el hábito de los hospitalarios y se dedicó a atender a los enfermos de los hospitales, especialmente a los más pobres. Al morir su padre, confió a una comunidad de monjas el cuidado de su madre y decidió vender los bienes heredados y repartir el fruto entre los más necesitados. Después de prestar sus servicios en el hospital de San Raimundo de Piacenza, pasó al de San Bartolomé de Lodi y decidió erigir un nuevo hospital en esta ciudad, titulado de la Misericordia, que sería atendido por una comunidad de hospitalarios y otra de hospitalarias. En la misma diócesis de Lodi se edificaron otros hospitales a semejanza del suyo. Murió santamente el día 22 de julio del año 1224. Su memoria litúrgica la celebramos cada 22 de julio de cada año. Ahí tiene usted a San Gualterio de Lodi, lo celebraremos el próximo 22 de julio. Y con esto terminamos, es todo, hemos cumplido con una misión que es informarle a usted. Agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Le hemos acompañado en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación técnica Miguel Mejía y en las voces de la información Ana Guadalupe Silvestre y Roberto Farril. Le deseamos que tenga una feliz y santa semana. Anita, pásatela bien. Gracias igualmente, y lo dejamos con lo mejor que le podemos dejar, la bendición del Santo Padre. Que tenga una bonita semana. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie.
El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.